Ya, chiquillos, entonces estamos en la parte, vamos a ir cerrando un poquito esta parte también para poder terminar un tema que es súper importante, como ya se han dado cuenta, analizar este tema es entretenido, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tenemos que tratar de entregarles la máxima de información, ¿cierto? En cuanto al tema en cuestión. Obviamente quizás nos podemos perder un poquito en el camino, pero es netamente porque esto va dando pie, ¿cierto?, a diferentes situaciones y por eso que es importante también analizarla. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, para cerrar el tema del día de hoy, ¿cierto?, que es justamente los cócteles clásicos en el momento o al momento de ofrecer un menú. eh, Entendemos, ¿cierto?, que por ejemplo Joaquín nos comentaba que cócteles como, por ejemplo, el Negroni, Boulevardier, Dry Martini, Pisco Sour, Caipirinha, Moscow Mule deben estar. A eso sumamos, pero el Negroni americano, Daiquiri, ¿cierto? Pero yo creo que una parte súper importante, algo que a mí nunca me ha fallado, que lo entendí desde el primer momento, es justamente el tema de los tiempos. Bien, cuando empecé a trabajar, digamos, como pensando entre cocina y barra, o sea, no aislar la coctelería y la cocina, como pasa muchas veces, que el bartender no se conoce con el chef del local, por ejemplo, o no trabajan en conjunto. Entonces, ahí fue cuando yo entendí que teníamos que tener tres variedades, por ejemplo, al momento de ofrecer una carta de cócteles. La primera es el aperitivo, es decir, los cócteles que te generen apetito y te estimulen, digamos, la sensación de hambre. Bien, por eso que hay cócteles que no todos los cócteles son aperitivos, por ejemplo, no todos los cócteles son refrescantes, entonces eso es lo importante. En futuras transmisiones yo creo que vamos a hacer un poquito más de hincapié, ¿cierto?, en cada cóctel. De hecho, podríamos hacer un menú completo, ¿cierto?, desde aquí en adelante, para poder, digamos, darle una pauta a la gente a seguir cuando ya tengamos una transmisión incluso más avanzada. Entonces, hemos convenido que los clásicos sí es sumamente importante encontrarlos en un bar. ¿Qué clásicos? Ya hemos entendido también que va a depender mucho del sector, de la región, del lugar, de la ciudad, del pueblo donde estemos, por ejemplo. Entendiendo por qué, o sea, por qué en realidad hay que entenderlo de esa manera, porque cada tierra, ¿cierto? Cada ciudad, cada localidad entrega ingredientes, insumos, preparaciones, ¿cierto? Que no se encuentran en ninguna parte más. O sea, estamos hablando de lo endémico. Ahora, importante, chiquillos, cuando hablamos, por ejemplo, de que hay que tener cócteles clásicos en la carta y de cuáles clásicos son, es importante igual la selección de cócteles, por ejemplo. Mira, como una directriz, yo siempre me apoyo de 17 o 15 cócteles clásicos por carta. ¿Qué piensan ustedes de eso? De repente extenderse tanto, es que es complicado porque donde uno quiere abarcar tanto, siempre tiene Ujú, que haber uno que aterriza al otro. Porque generalmente los menús, en mi caso los que yo he construido, ujú. construimos siempre dos personas. No me gusta a mí como meterme solo en un menú porque tú de repente te encerras en una idea, que es la que tú decís, no, esta está bien, pero de repente llega otra persona afuera y te da otra perspectiva, otra mirada, y dices, oye, pero ¿por qué? ¿Y por qué no lo cambié así? Me dijo, oh, sí, tenés razón. Así que yo generalmente construyo los menús de entre dos o varias personas que lo revisen. Así que de repente, no sé, quiere hacer muchas cosas, pero hay que acotarse en el estudio de mercado que uno hace, acotarse a eso. Pero yo creo que una lista de 10 cócteles clásicos daría bien, para tener Sí, por supuesto. Sí. una buena variedad. Oye, mira, yo quiero que entiendan lo siguiente. Hay un bar que se llama Oriole, que pueden buscar en Sí, Google, yo lo en sigo. Facebook, en todo, ¿cierto? Ya, de Ujú. Luca Chinali. Sí. Y ese bar tiene 77 cócteles. Y es uno de los, bueno, últimamente creo que no salió dentro de la lista de los 50 best o de los 50 mejores bares del mundo, pero sí está dentro de los mejores 100 bares del mundo. Y ellos Sí, tienen 77 cócteles, imagínate, o sea, estamos hablando de casi de los cócteles IVA antes de actualizarlo en el año 2020, o sea, este año. ujú. Entonces, lógico que eso va a depender del bar donde estamos hablando, de la estructuración, del target, de dónde queremos llegar, de lo que queremos abarcar, pero yo siempre recomiendo esa cantidad, por ejemplo, porque es súper importante para mí
que el cliente vaya evolucionando con el local, como siempre lo hemos dicho en realidad. Entonces, por ejemplo, hago lo siguiente, mira, en un cóctel de clásico puedo poner Spritz veneciano, americano, Negroni y Boulevardier, por ejemplo. Son todos parecidos, pero no toda la gente conoce estos cuatro. Entonces, por eso, ¿viste? Una razón. Segundo, ¿por qué? Porque si tengo un cliente que bebe mucho Aperol Spritz, o alguien bebe mucho americano, o Negroni, o Boulevardier, vamos a generar un acostumbramiento del paladar al momento de beber la coctelería. O sea, es lo mismo que pasó cuando se evoluciona desde americano a Negroni. ¿Bien? Claro. Entonces, si yo ahora voy a tener una carta de cócteles de autor, yo voy a hacer, por ejemplo, una base de Aperol Spritz o de Spritz veneciano, Negroni americano, Boulevardier y Manhattan incluso, y voy a hacer entre todas esas variaciones un solo cóctel que sea como la evolución de eso. ¿Me entienden dónde quiero llegar? Sí, Donde quiero sí, sí. llegar es justamente que el cliente tiene que conocer los clásicos como son y luego ir trabajando con ese cliente e ir trabajando en base a la selección de sus bebidas para llegar, ¿cierto?, al mejor sabor o el sabor personalizado, que es el sabor que en realidad quiere el cliente. Mira, yo trabajaba en bares tremendamente grandes y también tremendamente chicos, ¿bien? En bares grandes, por ejemplo, en los bares grandes, que por lo general tienen pista baile o cosas así, siempre en la coctelería que se va a vender, aunque tú tengas una lista de 200 cócteles, van a ser 5. Bien, mojito, pisco sour, margarita, daiquiri y puede ser piñas coladas, por ejemplo. Es que yo estoy tratando de analizar el parámetro nacional. Si me enfoco en Osorno, yo te digo, sí, me gustaría hacer una carta de 6 cócteles de autor, que para mí sería suficiente, y una carta de 12 clásicos que cambie cada 3 meses, por ejemplo. Mm. ¿Viste? Entonces, el Mira, yo creo que ese, estandarizado, igual, el sí, punto que tú estés tomando ahí, el tiempo de replantear tu carta cada cierto tiempo, es algo que no se hace mucho, o que no se por hace nunca, eso, y que debería hacerse de acuerdo a la estación del año en la que tú estés. por Cada tres supuesto. meses de cambiar tu carta, yo creo que es una buena medida donde tu público no se aburre, no ve, va a un bar y lo encuentra monótono. Y muchas veces eso no se aplica. ¿Por qué? Porque es trabajo hacerle una carta no al bar, trabajo y de repente, como tú lo encargado, no te lo pagan. ¿Cachai? Claro. Y al final tú decís, pero si no van a pagar la cuestión, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, ahí Sí, uno mira, tiene que exigir las cosas que uno tiene que pasa, tener nomás. pasa mucho lo que está Sí, mencionando Rifo, de que el trabajo muchas veces que uno hace como bartender en temas de carta no es muy remunerado, ya no le dan la importancia que nosotros los bartenders sí le entregamos a lo que es una carta, pero bueno, como dicen por ahí, casi es parte de nuestra pega, ¿ya? Y lo que yo siempre he sugerido, generalmente cuando me toca hacer alguna carta de algún bar, etcétera, es que sea como o semestral o anual, ¿ya? Bajo mi punto de mínimo vista. semestral. Mínimo, exacto. Que ¿Ya? haya un refresh, Y que haya un refresh. sí, claro, porque igual que uno tiene que ir conociendo un poco las tendencias, ¿ya? Igual Chile está súper atrás con un tema de tendencia. Por ejemplo, cuando acá fue el boom del Spritz, ya llámese el Aperol Spritz, como ya lo se mencionó hace un rato, que fue moda por el hecho que una marca era la que estaba promocionando esta preparación. En Europa ya el Spritz ya había pasado, ya como que Como había el gin sido en su Chile. boom. También. Claro, ya había sido su boom hace, sin exagerar, 2 años. Y nosotros recién en el año 2015 estábamos con el boom del Spritz. Es decir, que en el 2013 el boom del Spritz fue en Europa. ¿Me entienden o Eso te iba a no? decir yo, que son más o menos 10 años. Sí, está bien. Pero vamos ahí. O sea, estoy Sí. dando un poco de exageración. Y retomando también un poco el tema de los clásicos, yo siempre he sido fiel a tener esta cierta cantidad de clásicos que no pasan de los 10. ¿Ya? Hasta incluso puedo decir como los amigos, me sobran los dedos de la mano para decir los clásicos que siempre van ahí, que van a ser nuestros caballitos de batalla. Y mira, ahora me acordé, y creo que lo mencioné hace un tiempo atrás, acá tengo un libro, lo pueden ver ahí,
que se llama Jerry Thomas, ¿okay? Considerar que Jerry Thomas es como el padre de la coctelería en nuestro dios, por así decirlo, en nuestro santo. Un grupo de bartenders se juntó en Roma, que armaron un bar speakeasy, un bar especial, y rescatan lo que es la coctelería. Y acá un cliente me trajo este libro de regalo, y de verdad que está muy interesante, porque aquí muestran 23 cócteles clásicos que ellos tienen en su carta, pero además le dan esta inspiración de parte de ellos, y de verdad que es súper bueno. Si tienen la posibilidad de adquirir este libro, se demora como 2-3 meses en llegar, eso sí, igual le está a un buen precio, 29 euros. No está a muy buen precio, pero pensé que estaba a buen precio, pero acá yo regalado no se le ven los dientes. Fue un excelente regalo. Un excelente regalo, como decir. Pero te estamos hablando de 25.000 pesos más o menos. Aproximadamente 25.000 Sí, pesos. no está. Es una buena inversión. Claro, o sea, sí, podríamos decir eso, es una buena inversión, es una muy buena inversión. Y aquí puedes uno conocer la historia completa de cada uno de los cócteles que tenemos para conocer. Por ejemplo, no sé, Cuba Libre, que no lo había mencionado, que también es uno de los clásicos que debe y tiene que estar, un Mint Julep quizá, ya, pero ellos le dan una vuelta. Aquí también hablan un poco la conversación que tuvimos la vez pasada, del tema del Tom Collins y el John Collins, ¿ya? Acá te dan la explicación cómo tiene que ser el cóctel, ¿ya? Pero ellos, para no discutirlo, en su bar lo tienen como Collins nomás. Ahí cada uno ve cómo lo puede escoger, ¿ya? Y también este libro a mí me ha servido mucho un poco de inspiración para poder hacer una remasterización quizás de un clásico Negroni, un Boulevardier, agregarle lo que sea, pero que quede bueno, que quede rico y que no pierda el hilo de lo que significa un cóctel clásico dentro de nuestro bar, ¿ya? ¿Cómo se llama ese libro? Se llama Jerry Thomas, tal cual, ¿ya? Y dice Twist on Classic, ahí lo pueden ver, ahí está. Ah, ese es el twist de clásico, ya. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Que en su título dice Y Grandi Cocktail de Jerry Thomas, ¿ya? Ese libro es la evolución del primer libro de Jerry Thomas que dice en una parte How to Mix, ¿cierto? Que era, ¿cómo se llama el libro? En 1887, ahí sale, se lanza en realidad. Sí, mira, déjame, porque ellos tienen aquí un poco de información respecto a eso, pero... Sí, ajá, y se lanza con todas las familias de cócteles que conocemos hasta el día de hoy, por ejemplo, los, no sé, pues los Eggnog, por ejemplo, los Collins, ¿cierto? Los Bramble, los, pucha, hay todo, pues chicos, toda la familia, los Sour, por ejemplo, los Fizz, los Flip, y todo eso. Según lo que sale acá, desde 1830, que es donde se hace el primer lanzamiento de un libro de coctelería. Estamos hablando en 1830. Y de ahí ellos hicieron la evolución para poder formar este cóctel que está basado en la carta, que creo que es la carta de este año incluso, ¿ya? Mira qué bueno. De clásico, ¿ya? Así que, oye, mira, hay algo súper importante también, bueno, dejando ya un poquito los clásicos de lado, ya podremos retomarlo, pero lo importante es que ya hemos convenido en de que los cócteles clásicos son súper importantes en un bar. Ahí pueden elegir ustedes si quieren tener 10, 15, 20, 5, 6, 8, en realidad depende netamente de ustedes. Y mira, lo importante que hay que entender es que tú puedes tener quizás una carta de 100 cócteles, y yo por eso daba a entender el ejemplo del Oriole, por ejemplo, porque ellos tienen 77 cócteles. ¿Y por qué tienen 77 cócteles? Porque ellos quieren que la gente vaya a probar uno y después pruebe los 76 restantes. O sea, estamos tratando de dar a entender de que en Europa o en Estados Unidos, ¿cierto? Los menús, por ejemplo, se hacen de esa manera, o sea, amplias cartas. Imagínense las cartas de crucero, chicos, lo han visto, son así unos textos, sí. Son más de 1000 cócteles, por ejemplo, cuando tú quieres trabajar en un crucero, así una Biblia completísima, de verdad. Ahí si hay algún bartender que haya trabajado en un crucero, nos puede reforzar la respuesta, porque en realidad es bastante lo que tienes que aprender cuando vas a un crucero. Bueno, entonces yo te puedo dar esa información igual, porque tengo el texto de lo que es la compañía Pullman, que es la que tiene distribución de crucero,
generalmente lo que es el Caribe, y ellos mínimo su libro que tienen son de 150 páginas de los cócteles que tienen. Y no es que Claro. sea como una página por cóctel, ¿no? Hay como No. 2, 3 cócteles ahí que están, Por página. y es por delante y por atrás, ¿ok? Así que esos libros sí son demasiados extensos, ¿ya? Y es coctelería clásica, y ojo que están regidos por la IVA, ¿ya? Ellos son los que Sí. lo están moderando. La IVA, y bueno, algunos sí, algunos no, pero hay una lista, por ejemplo, de cócteles clásicos norteamericanos también, y ahí tienes cócteles con crema chantilly, por ejemplo, imagínate, hay un cóctel que nunca me voy a olvidar, no recuerdo el nombre en este momento, perdón, pero era 45 mililitros de vodka, 25 mililitros de caramelo salado, sirup, y un top de crema chantilly. Y son cócteles que te demoras 15 segundos en hacerlo, porque en realidad eso es por el volumen. Y son así las coctelerías, entonces eso es lo importante. Nosotros quizás, mira, hubo una época en Chile del año 2015 a 2017, por ejemplo, donde los bartenders estaban creando mucho y eso ya se pierde de alguna manera. Y yo creo que, no sé, estamos, para mí, evolucionar es volver al pasado en cuanto a coctelería, por ejemplo. Para mí, es lo que yo trato de siempre enseñar, ¿cierto? Transmitir. Y por eso el tema de los cócteles clásicos, que netamente yo los tomo para que ustedes también lo tengan como ejemplo, de que el cóctel clásico es sumamente importante tenerlo en un bar, porque permite que el cliente vaya probando sabores y vaya también evolucionando. Mira, yo les cuento algo, por ejemplo. Cuando nosotros estábamos trabajando con Joaquín en el año 2015, creo, en Santiago, nuestra carta era 100% coctelería de autor. ¿Te acuerdas, Joaco? No habían cócteles clásicos. No habían cócteles clásicos. Por ejemplo, mojito, pisco sour, no teníamos ningún cóctel en la carta. ¿Por qué? Porque cuando la gente pedía un mojito, los garzones, ahí sí, chicos, que de verdad los tipos vendían muy bien. Éramos un equipo sumamente grande y sacábamos muy buenas lucas, como se dice, por ejemplo, semanalmente en cuanto a las propinas. Y eso era muy bueno también. Yo me acuerdo cuando trabajaba ahí y me parecía fantástico. Sí, faltaba mucho más, como siempre, pero todos los cócteles que se vendían ahí, 100% clásico. Entonces, por ejemplo, un cliente decía, oye, quiero un mojito. Y el garzón le decía, bien, en la carta no hay mojito, pero yo te puedo ofrecer mojito, maracuyá espumante, tradicional, mojito de sabores, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y la persona decía, yo quiero el maracuyá espumante, que ese era el mojito que más se vendía en el mercado en realidad. ¿Te acuerdas, Juaco? Mojito, maracuyá espumante, el tema de los spritz, por ejemplo. Y ahí nace un cóctel que yo lo replico hasta el día de hoy, que es justamente la evolución de todo el Negroni americano, spritz veneciano, todo. Si quieren lo anotan porque está muy bueno. 1 onza de vermú rojo, 1 onza de Campari, 2 golpes de bitter de naranja y se completa con tónica. Ese cóctel, si te gusta el americano, el Negroni, el spritz veneciano, el Manhattan, Boulevardier, todo, ese cóctel te va a encantar. De hecho, cuando estábamos en Iquique, yo se lo presenté a Frank, que lamentablemente no está ahora, pero y él me dijo que fue a otro bar y pedía ese cóctel solamente. Po. Entonces, eso es lo importante, tener una opción seleccionada de acuerdo a la ciudad, país, región, zona, calle, cuadra, población, etcétera, donde estés trabajando, y eso es lo que va a destacar en realidad la diferencia con los demás bares. Ahora, chicos, para poder ir finalizando un poquito, se han dado cuenta que hay mucho que hablar de esto, o sea, es un tema Sí, netamente extenso, y eso que hemos Sí, analizado solamente la parte clásica. claro, tenemos mucho a hablar. Bueno, hace un rato no puedo hablar un poquito porque justo estaba pasando el camión de la basura, Sí, así que no quería que hubiese mucha interferencia. Pero bueno, un poquito rescatando lo que decía Marco hace un rato, sí, claro, nosotros en el mercado teníamos una cantidad de cócteles de autor impresionante. ¿Para qué vamos a decir después cuando volvimos a repetir la experiencia de trabajar juntos en Veracruz? Pero bueno, ahí como nuevamente está diciendo, el potencial de venta, los garzones siempre tienen que estar capacitados, saber qué cóctel están vendiendo, saber una gran variedad de clásicos, ya tener siempre, o por último, si no lo tienes en la carta, saber qué es lo que quiere el cliente, porque nos podemos encontrar quizás con, no sé, con un cliente de Rusia que viene a nuestro bar y allá, no sé,
le presentan, a ver, no sé, Rifo, dame cualquier cóctel, ahí que se te venga un clásico, cualquiera. Sí. A ver, si Martini, te dicen, por Espresso Martini. ejemplo, el Espresso Martini, pues claro, ¿te acuerdas del video El anterior? Espresso Martini, Búsquenlo. claro. Él está diciendo justo, por eso me recordé de Rusia. Entonces, ahí está, listo. ¡Pum! Por ejemplo, saber preparar, si no lo tienen en la carta, para poder tener un cliente feliz. ¿Me entiendes? ¿No? Sí, o por último, tienes que colocarte, de adecuarte a tu público. Lo bueno es tener de repente una ayuda de memoria. Si hay tanta cantidad de cócteles que uno hace que no sé, el mismo Marco ahora estaba dando otro tip de otro cóctel. Hay tantos que de repente es bueno tener su ayuda de memoria que se maneje en la barra y decir, oye, a ver, me pillaron. Tú, revisáis. Y decir, Claro. sí, acá está. oye, Y mira, qué ahí bueno lo vais que dijiste. balanceando tu... Mira, Rifo, yo más que está bien, ¿ah? De hecho, oye, a ver, todos tienen su método, todos tienen su mecanismo, todos tienen su prioridad, todos tienen su estrategia, etcétera. Mira, a mí por lo general, yo me caracterizaba por tener una memoria súper importante porque igual trataba justamente de tener mejores opciones, de no fallar. Eso es lo que trataba. Bien, entonces, por ejemplo, a mí me pasaba, me llamaba mucho la atención dos cosas. La primera era de que cuando habían, digamos, clientes que venían de Estados Unidos en Puerto Varas, porque ahí me pasó muchas veces, los tipos veían el mise en place que yo tenía y sabes que le sacaban fotos siempre, o sea, tenían las piñas cortaditas, la naranja, todo bien estructurado, ordenadito, bien colorido, bien preocupado, se notaba. Y la gente le tomaba, los extranjeros, pues chicos, le tomaban fotos, pasaban a la barra, sacaban fotos juntos. Y sabes que eso a mí me dio a entender de que no era tan distante el tema de Estados Unidos, por ejemplo, con Puerto Varas, porque sí se puede. Entonces, eso es lo importante. Y lo otro que yo les quería comentar, por ejemplo, es lo que decía Rifo, en base a eso. ¿Le ha pasado que de repente un cliente, mira, yo no soy mucho de ayuda de memoria, yo soy más de estructura. Si tú me dices los ingredientes, yo sé las proporciones que tienen que llevar y listo. ¿Por qué? Porque el tiempo estudiando la coctelería te permite probar, o sea, te permite probar un destilado, por ejemplo, y guardar las características acá. Cuando yo tengo que hacer una carta, no tengo que tener alcohol en la mesa, en realidad. Tengo que pensar lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, me dicen, mira, no, este cóctel lleva, no sé, ponte tú, jugo de limón, sirup simple, crema violeta y gin. Y yo digo, Bramble, inmediatamente. Entonces ya, tiene que ser 15 de esto, 10 de esto, 10 de esto y 45 de esto. ¿Te das cuenta? Ahora, a lo que voy es de que un cliente te puede pedir un día, no sé, a ti Juan Rifo te pide, dame un Bramble, y tú le haces un Bramble, y después le pide, por ejemplo, a Joaquín un Bramble, y Joaquín prepara el Bramble, y le dicen que no porque están malos, por ejemplo. Aquí es lo que voy, para que se entienda mejor. A mí me han dicho, por ejemplo, oye, ¿me puedes preparar el pasión dulce sensual, por ejemplo? Y yo le digo, disculpa, pero yo no conozco ese cóctel. ¿Me podrías decir qué es lo que lleva? Sí, mira, lleva, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, Kahlua, Baileys y vodka. Y tú dices, oye, pero ese cóctel se llama orgasmo. No sé, yo en tal bar me lo prepararon así. Y eso es un problema también importante, porque hay muchos cócteles clásicos que la gente le cambia el nombre y le pone como les da la gana, en realidad. ¿Le ha pasado?